Hola, muy buenas tardes. Ruego, por favor, desconecten los móviles para hacer mejor la conferencia. Buenas tardes y bienvenidos. Encantado de verles de nuevo aquí. Es un verdadero placer verlos aquí de nuevo en este inicio de nuestro año cultural 2026. Hoy, con esta conferencia, vamos a dar inicio a este año y de la mano de Ignacio Cano. De la mano de Ignacio Cano, decía, nuestro paisano. Y también me gustaría darles una breve semblanza de lo que va a ser este año, el año que hemos preparado durante todo el 2025. Inmediatamente después de esta conferencia y para el mes de febrero, hablaremos de la primera derrota sufrida por el imponente ejército francés de Napoleón Bonaparte, que, como ustedes bien saben, no fue en Bailén, fue aquí, muy cerca de donde estamos ahora mismo, concretamente a unos 500 metros de la playa de la Casería. La conferencia hablaremos de la llamada batalla de la Poza de Santa Isabel. Marzo será el mes para la imaginería, aprovechando la proximidad de la Cuaresma. Hablaremos del proceso creativo que lleva a un artista a modelar una imagen partiendo de la madera como materia prima. En abril traeremos a la empresa Nacional Bazán, no a Navantia, sino a la empresa Nacional Bazán. Hablaremos de su parte y su cara más social, aquella que realmente, aparte de añadir valor y de crear puestos de trabajo, pues ayudó mucho a las personas en San Fernando con la construcción de las casas, con la construcción de las instalaciones deportivas que todavía hoy podemos disfrutar, con la instalación también de la iglesia que estaba junto a aquella barriada a la salida en dirección a la empresa Nacional de Bazán, y aparte también del magnífico contacto o relación vital que tuvo siempre esa empresa con toda nuestra población. Eso será en abril. Mayo es el mes de nuestra tercera exposición, Una generación con arte, donde pintura, escultura y otras disciplinas artísticas se van a dar cita aquí en el Centro de Congresos y concretamente en nuestro salón de exposiciones. Y en junio terminaremos el primer semestre con música clásica y con música de cine. Lo haremos aprovechando ya el verano, aprovechando las noches en el Castillo de San Romualdo, y nos acompañará para ello la orquesta de la Asociación San José. Será, como digo, en el Castillo de San Romualdo. Hasta aquí un poco lo que hemos preparado para el primer semestre. También tenemos ya prácticamente cerrado el segundo, pero la información relacionada con este segundo semestre la vamos a ver más adelante. Para terminar, solamente me gustaría que ustedes supieran que estamos trabajando en otros dos proyectos transversales. No son puntuales, sino que nos van a ocupar todo el año. El primero es la petición que ya se ha hecho al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando de la medalla de oro de la ciudad a uno de los mejores restauradores y conservadores que tenemos hoy en España, que es paisano nuestro, Pedro Manzano Beltrán, que estuvo aquí el año pasado dando una conferencia sobre el mes de marzo, el mes de abril también. Y el segundo de los proyectos transversales que tenemos, yo creo que ya todo el mundo desde ayer conoce un poco en qué estamos implicados, es en conmemorar el centenario del Juan Sebastián Elcano. Creo que esta ciudad tiene vínculos vitales más que suficientes como para que desde esta ciudad se programen los actos que en calidad merecen esta efeméride. Y ya tenemos muchísimas establecidos contactos con muchas asociaciones culturales, históricas, castrenses y militares de esta ciudad. Ninguna ha dicho que no, al contrario, la ilusión ha sido altísima y muy pronto seguirán ustedes teniendo noticias a través de los medios de cuál es el trabajo que estamos haciendo. Yo cierro aquí un poco mi intervención y le doy paso a la persona que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, mi compañero Emilio Poussin. Buenas tardes. Bien, primero nos vamos a situar en Sevilla, en la zona centro de Sevilla. De ahí vamos a llegar a un edificio que era o que fue
el antiguo convento de la Merced, que es donde se encuentra el Museo de Bellas Artes. Está enclavado en un lugar precioso que es la Alameda, que se llama del museo, pero vamos a imaginarnos que entramos y podemos admirar, por ejemplo, quizás la mejor colección de Murillo. Por ejemplo, visitar una sala única e impresionante de Valdés Leal, admirar algunas de las mejores pinturas y obras de Zurbarán, de Roelas, alguna de Alonso Cano, alguna de Velázquez, también alguna del Greco, por supuesto de Pacheco, que seguro que hoy nos hablan de él, y llegaríamos hasta la pintura del siglo XIX y XX, con pintores como Gonzalo Bilbao, Valeriano Domínguez Becker, Vacarisas, Villegas Cordero, Zuloaga, todos son grandes. Sin olvidar, por ejemplo, que ese edificio guarda una estatuaria de primera categoría. Por ejemplo, Pedro Millán, Torrillano, por ejemplo, Martínez Montañés, Juan de Mesa, La Roldana, alguna obra de Pedro de Mena, hasta Joaquín Bilbao. Y es ahí, en ese entorno, donde nuestro conferenciante de hoy trabaja. Ignacio Cano Rivero, que nació en San Fernando, es paisano nuestro, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y actualmente es conservador del Museo de Bellas Artes, jefe del Departamento de Difusión y responsable también de, hasta el año 25, de gestión de público, actividades y de las exposiciones temporales, que después nombraremos algunas. Ha sido director del propio museo y entró en la década de los 90 a formar parte del cuerpo de conservadores. Su formación profesional, aparte de la completada, la realizada en la Universidad Sevillana, la ha completado con interesantísimas e importantes estancias, por ejemplo, en la National Gallery de Londres, por ejemplo, entre otras, en el Instituto Clark de Arte de Massachusetts, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York, por ejemplo, en el Paul Getty de Los Ángeles. Y su labor investigadora se centra fundamentalmente en la pintura sevillana del siglo XVI al siglo XVIII y del coleccionismo de la pintura española del siglo XIX. Ha participado en numerosísimos proyectos en el campo de la museología, por ejemplo, en la realización del proyecto de la donación Belver 2017 para el Ayuntamiento de Sevilla, y ha comisariado y ha coordinado importantes exposiciones tanto fuera en España como fuera de España. Por ejemplo, de Zurbarán en el Museo Belle Arti del Palacio de Diamanti de Ferrara, por ejemplo, en Bruselas, y en España, que yo he tenido el gusto de presenciar en el museo, por ejemplo, de Pedro Roldán en el año 23, interesantísima, por ejemplo, del Arte del Renacimiento en Sevilla en el año 22, de Valdés Leal en el año 21, de Montañés, maestro de maestros, del año 20, antes hablábamos que fue previo al confinamiento, por ejemplo, de Murillo en el cuarto centenario, de Murillo, los capuchinos, de Pacheco. Bueno, yo tuve el gusto de verlas todas y las actuales pues también merecen absolutamente la pena. Ha dirigido congresos internacionales, por ejemplo, en Sevilla, de Patrimonio Expoliado en Sevilla en el año 2007. De docencia también tiene una larguísima experiencia en la docencia, por ejemplo, con asignaturas como Patrimonio Cultural, por ejemplo, Gestión de Museos, por ejemplo, profesor de máster en la Universidad de Granada, y evidentemente ya de libros, de coordinación de obras individuales y colectivas y de artículos en revistas tiene verdaderamente una gran cantidad. Señalar, por ejemplo, algún libro suyo en la donación de arte de Mariano Belver para la ciudad de Sevilla, por ejemplo, el catálogo de Zurbarán del año 2014, y obras colectivas que han estado siempre parejas a esas exposiciones que les mencionaba anteriormente, por ejemplo, el cuarto centenario de Murillo o Pacheco. Bien, y de artículos, pues muchísimos artículos
en revistas de primerísima categoría como Art Document, por ejemplo, Art Magazine, por ejemplo, Descubrir el Arte, por ejemplo, de Murillo, de Valdés de Leal, de Velázquez y Murillo, bueno, de Herrera el Viejo, pero son muchísimas y verdaderamente interesantes la cantidad de publicaciones que tiene nuestro amigo Ignacio, pero yo me quedo al final con dos, una en Art Document y la otra en Art Magazine. Una de ellas se llama La colección Sul en el mercado europeo de la segunda mitad del siglo XIX y la otra se llama El Mariscal Sul y su colección de pintura. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que la tesis doctoral de nuestro conferenciante de hoy es La pintura sevillana y la invasión francesa, la colección del Mariscal Sul. Es interesantísima y abundantísima la cantidad de artículos que tiene. Y bueno, yo le voy a reiterar por parte de Molinos de Marea las gracias por estar aquí. Yo creo que es de la mejor forma de iniciar nuestro curso del año 26. No hay mejor forma que escuchar seguramente hablar de arte a nuestro amigo Ignacio, y entonces ya te doy la palabra y yo me callo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tan generosa presentación y decir que estoy encantado de estar aquí, de estar en San Fernando, lógicamente, y bien rodeado, ¿no? Bien, pues el tema que se me propuso, me dijeron, hombre, a ver si puede ser un tema de la isla, un tema. Y digo, mira, la verdad es que tengo esto, pero de la isla, así en concreto, no tengo. Y digo, bueno, vamos a sacar un tema que es de la isla porque es universal. Y a la gente de la isla pues también le interesa y les afecta estas cuestiones como la de un pintor, cómo se forja en concreto el pintor Diego Velázquez, que se forja en Sevilla. Y sin duda Velázquez fue un pintor universal, es un genio de la historia de la pintura, de los genios más señalados dentro pues, podemos decir de la cultura occidental, porque, claro, ahora el planteamiento, cuando dice, ¿no? ¿Quién fue el mejor pintor? Bueno, el mejor pintor para nosotros, ¿no? Para los que hablamos el mismo lenguaje cultural. Pero, en fin, estamos aquí, estamos en este ámbito cultural y podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? O sea, sobresalen algunos pintores en el siglo de oro de la cultura europea, pues, que pudieron ser Vermeer, pudo ser Rembrandt, y sin duda en España fue Velázquez. Y a Velázquez lógicamente lo recordamos sobre todo por sus grandes alcances, ¿no? En este caso concreto vemos por una parte su autorretrato, que es muy revelador, pero también vemos esa obra cumbre de la pintura que son las Meninas. Las Meninas revelan una nueva manera de mirar, una nueva manera de pensar la pintura. O sea, vemos a Velázquez que no está pintando un cuadro, sino que nos está pintando a nosotros o nos está sorprendiendo a nosotros mientras pinta a los reyes. Le ha dado la vuelta a todo con ese cuadro. Ha logrado que entremos en el cuadro a preguntarnos qué sucede, en realidad quién es el protagonista. Existe un pintor detrás de un gran cuadro. Y además el que domina la escena es el propio Velázquez. O sea, realmente la persona importante pues, es el pintor, es el artista. Para llegar a esto, a que un artista se señale como el árbitro de la escena, pues ha pasado mucho, ¿no? Es una consecución de un estatus por el que un artista antes fue un artesano y en los gremios, lo que conformaba la estructura laboral en ese momento pues era un artesano. Que un artesano pase a ser un genio que practica un arte liberal
es decir, un arte no solo ya que se practica con la mano, sino también con la cabeza. Eso significa que se ha producido un cambio muy grande. Bien, ese cambio nace en un momento determinado en una ciudad concreta, que es Sevilla. Velázquez nace, se bautiza, que es el primer dato que tenemos, en junio de 1599, en la ciudad de Sevilla. Sevilla, ahí vemos una imagen de un pintor flamenco, que es una imagen seguro tomada de un grabado que a su vez ha sido tomado de una pintura, o sea, se ha ido arrastrando una interpretación, pero bueno, se ve muy bien cómo era la ciudad, rodeada por el río, donde había edificios de gran tamaño. Ahí sobresale la Giralda y también sobresale a la derecha la Torre del Oro y las naves, ¿no? Las naves en el río, esas naves que iban al menos una vez al año formando la flota de India, se desplazaban a América, escoltadas por barcos reales y que llevaban y traían dinero y mercancía. Bien, eso enriquecía no solo la ciudad, sino también enriquecía desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista social, es decir, había una mezcla de personas y de gente de distinta procedencia. Había sevillanos, lógicamente, había madrileños del ámbito cortesano, que eran los que controlaban cómo era ese tráfico de Indias. Pero también había mucho comerciante, especialmente de zonas españolas que se dedicaban también al comercio y a la navegación. Estamos hablando del País Vasco. Hablamos también de, sobre todo, procedentes, gente que incluso en Sevilla formaron sus propios gremios o sus propias comunidades, flamencos, portugueses, franceses, alemanes e italianos, italianos además de distinta procedencia. Es decir, la ciudad se había enriquecido, y como decía, económicamente, culturalmente y socialmente. Gente con mucha riqueza, gente con mucha miseria. Y bueno, ese fue el escenario, esa amalgama en la que sirvió para que Velázquez pudiera llegar a ser lo que fue, ¿no? Una persona que bebió de muchas culturas, de muchos ambientes y que bueno, pues estaba enraizado en el centro de la ciudad, ¿no? Ahí vemos a la derecha esa casa que todavía hoy se mantiene en pie, conocida como la casa natal de Velázquez. Es algo que ha mantenido a lo largo del tiempo, no hay una documentación exhaustiva, pero no hay nada en contra que lo ponga en duda. Esa tradición, que era la casa natal de Velázquez, se ha mantenido y aún así, a duras penas, continúa de pie esperando, bueno, pues esperando algún contenido, esperando todavía ayuda, ¿no? Y a la izquierda vemos esa iglesia de San Pedro, que es donde no está muy lejos de esa otra, de la casa natal, ¿no? En torno, en distintos extremos de la Plaza de Cristo de Burgos, en Sevilla, ¿no? Uno está en la calle Padre María Llops, que sería la antigua calle Morería, que todavía se conserva ese nombre, ¿no? Una calle adyacente, y esta iglesia, la iglesia de San Pedro, era, como tantas en Sevilla, una iglesia de origen mudéjar, construida en el siglo XIV, de origen, pues, de esa etapa, ¿no? De Pedro el Cruel, en fin, ya cuando la sociedad cristiana se ha asentado y levanta nuevos templos, ¿no? Pero templos en ese lenguaje constructivo mudéjar, que es heredero del lenguaje y de la construcción islámica que había en la ciudad. No solo había un cruce de culturas en el momento de la vida de Velázquez, sino también subyace en el fondo de la ciudad ese cruce, ¿no? Y vemos dentro de la ciudad de Sevilla, ahí a la izquierda el plano de Olavide de 1771, la zona del centro. Ahí es donde, en ese cuadrado, en esa zona, es donde Velázquez va a señalar, ¿no?, de alguna manera, el asiento de su vida. Bien,
va a nacer en esos 2 puntos naranjas a la derecha. Esa sería la calle actualmente Padre María Llop, donde nace Velázquez. A la izquierda la iglesia de San Pedro, pero vemos que rápidamente él es el único varón, el único hijo que nace en ese domicilio. De todos sus hermanos, que llegan a ser 7, es el único que se bautiza ahí, y rápidamente se van a la iglesia de San Vicente, que está en la zona inferior, el punto que está más abajo, ¿no? Bien, y ahí es donde se asienta su familia, viven sus hermanos, pero incluso está cerca su colegio. ¿Qué estudió el joven Velázquez? Bueno, antes de eso, antes de saber qué estudió, vamos a ver en qué familia nació, qué familia le permitió a este niño, el mayor de todos sus hermanos, no seguir un poco la costumbre, sino dedicarse al arte. Bien, su padre era un notario eclesiástico, es decir, su padre era clase media, burgués, o sea, se dedicaba a cuestiones legales dentro del ámbito eclesiástico, tenía, por lo tanto, medios económicos para sacar adelante a su familia. Él procede, al parecer, de una familia de origen portugués. Su padre era portugués, es decir, el abuelo de Velázquez, ¿no? Pensar que entre 1580 y 1640 la corona española está unida en la misma que la corona portuguesa. Por tanto, había una libertad de desplazamiento entre personas con origen en Portugal y con origen en la península, y eso hizo pues, también, ¿no?, que se enriqueciera y se diluyera la separación entre España y Portugal. Por parte de madre, Jerónima Velázquez, eran de Sevilla y era una familia asentada en la ciudad, y posiblemente, al ser más conocida, por eso Diego Rodríguez de Silva y Velázquez va a querer ser conocido y afirmar desde pronto, muy temprano, como Diego Velázquez. Ese cambio, esa alteración del orden de los apellidos era común, era frecuente, con lo cual no es que Velázquez, sino posiblemente era consecuencia del hábito normal, que te conocían porque tu abuela vivía 2 calles más allá, y entonces se te queda el apellido. Y así es como es conocido Velázquez. La ciudad, pues ya hemos señalado esa riqueza, y como consecuencia de esa riqueza, una grandísima actividad artística. Es decir, desde las últimas décadas del siglo XVI y toda la primera mitad del XVII, que también se extiende a la segunda mitad, en Sevilla, consecuencia de esa riqueza y de ese paso de distintas personas por la ciudad, entre otras razones, ¿no?, la actividad artística es enorme. Pero digamos, la trayectoria social es común. Personas que se establecen en Sevilla se relacionan con el comercio americano, bien directamente o bien por prestar alguna ayuda a esos comerciantes, y luego, como consecuencia de esas deudas y de esos pagos, se van a involucrar en el comercio americano. Una vez que son económicamente pudientes, se asientan, en algunos casos van a ganar mucho dinero como consecuencia de los viajes americanos. Después van a pretender asentarse y cristalizar su posición social en la ciudad del momento. Y van a aspirar a ingresar en órdenes militares o incluso a poder optar a algún título nobiliario como consecuencia de, en este caso, prestar sus servicios al rey. O sea, podían, con su riqueza, prestar servicio a la corona, y luego... Y digamos que es un itinerario muy frecuente. Una de las partes de ese itinerario también consistía en invertir, de alguna manera, en arte. De alguna manera digo, porque lo normal era invertir, o mejor dicho, facilitar la construcción de distintos conventos, de distintas parroquias o construcciones religiosas, apoyando tanto la construcción directamente como
pagando ese dinero en la adquisición de una cripta funeraria. Yo compro mi capilla dentro del convento, debajo de la capilla hay una cripta y pago, doy una ayuda para la construcción del convento. En la zona baja del retablo que se pinte va a estar mi escudo, o al menos mi fisonomía, el recuerdo de mi persona. Digamos que eso era muy común, y Velázquez, en cierto modo, también sigue, a lo largo de su vida, va a seguir este itinerario de, sobre todo, más que ascenso económico, ascenso social, ¿no? Toda la documentación que generó su deseo de entrar como caballero de la Orden de Santiago, que en primera instancia no consigue porque no tiene suficientes méritos. No sé cuál era el ranking exactamente, tenía que probar pureza de sangre en distintos grados por cada una de las ramas familiares, y bueno, y muchas de esas declaraciones de legitimidad eran absolutamente espurias, ¿no? Pero bueno, se ve que el tribunal lo sabía y por eso se la denegó, pero finalmente es el propio Papa, que entonces era Inocencio X, al que había retratado, el que le concede el ingreso en la Orden de Santiago, y así es como aparece retratado en las Meninas, ¿no? Bien, esa era la cultura social también de Velázquez, y decía que precisamente por esa documentación que genera el proceso de ingreso se han podido saber muchas cosas, ¿no? De las ocupaciones, de su familia, de quiénes eran, cuántos hermanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es relativamente bien conocida esa infancia de Velázquez, y además hay que agradecer la dedicación de un gran historiador del arte, un historiador de historia moderna y contemporánea de España, que es un francés que se llama Bartolomé Benassar, muy conocido por esa historia, ¿no? Historia social fundamentalmente del siglo XVII español. Pues le dedica una biografía muy interesante a Velázquez, que da a conocer pues muchos aspectos de su vida y sabe modular la importancia de ellos y cómo eso pudo influir en su existencia, ¿no? Y en Sevilla hemos visto esa gran población que a mitad del siglo XVI llega a alcanzar más de 100.000 habitantes, es decir, muy populosa. Desde el punto de vista cultural, Sevilla es una ciudad muy inquieta. Hay esas distintas influencias, pero digamos que las mentes pensantes, quien imponía un poco la cultura del momento, querían hacer de Sevilla una Nova Roma. Es decir, querían que la cultura clásica se incorporara a la cultura tradicional que había en España, en el que el Concilio de Trento y la religión, lógicamente, pues tenían mucho peso. Se trata de hacer una mezcla en el que se cristianiza lo mitológico y se moraliza a su vez también lo mitológico, ¿no? Entonces vamos a ver con frecuencia esa mezcla, ¿no? Y aquí traigo unas imágenes de unos retratos en este caso son unas familias enriquecidas españolas, sevillanas, de esos retratos que decía, realizados en este caso por el pintor Pedro de Campaña para una capilla para la Catedral de Sevilla. Arriba está la escena de la purificación y debajo están estos dos grupos familiares que son dos excepcionales grupos de retratos, ¿no? Y a la derecha hay una tabla de un tríptico de un pintor flamenco que se llama Van Hemesen. Bien, pues en las campañas militares que tienen lugar en los Países Bajos, impulsadas por Carlos V, una familia sevillana, pues, que ahí están el padre y el hijo, como militares van a apoyar las tropas de Carlos V y le da tiempo a encargar este retrato, que forma parte también, como decía, de un tríptico, en el que se retratan esos personajes de facciones indudablemente españolas, ¿no? en ese mundo flamenco heredero de los Van Eyck y de este tipo de pintores, ¿no?
Ese intento de moralizar el mundo mitológico lo vemos perfectamente plasmado en este techo que se realiza en 1601, es decir, Velázquez cuenta con 2 años. Estamos viendo un poco cuál es el escenario artístico, el escenario cultural en el que Velázquez va a nacer, en el que Velázquez va a conocer el arte y en el que va a surgir como artista. Entonces hemos visto una influencia del retrato, una influencia de la pintura flamenca tardía, pintura del XVI, y aquí vamos a ver cómo un pintor nacido en Antequera, que es Alonso Vázquez, un gran pintor, es capaz de enfrentarse a un tema mitológico, como es la reunión de los dioses en el Olimpo, y luego otros 4 dioses diversos, ¿no?, que castiga por la soberbia. Bien, Alonso Vázquez, ya digo, es un pintor al uso, ¿no?, un pintor español de una educación local, aunque tiene contactos con los pintores del Escorial, pero que hace este tipo de escenarios que cubrían el salón, en este caso de Arguijo, del poeta Juan de Arguijo, que era donde tenían lugar esas reuniones poéticas, donde se leía poesía, se hablaba de cultura, debajo de ese techo completamente mitológico, cosa que a los pocos años ya era imposible ver, ¿no? Ya una Sevilla por el que pasaba o empezaba la decadencia económica, pasaba la epidemia de peste, o sea, ese reflejo de esa cierta alegría de vivir, eso ya desaparece de Sevilla, ¿no? En esas tertulias no solo asistían públicos humanistas locales, sino también recibían, pues, por ejemplo, a Lope de Vega, ¿no?, que estuvo viviendo en casa del poeta Arguijo. Es decir, que Lope de Vega estuvo en este salón, Fernando de Herrera el Divino y otros muchos poetas y humanistas que tenían en Sevilla esa referencia cultural que la corte demasiado rígida no tenía. Bien, estamos viendo algunas obras de 1600, en este caso de 1601, 1602, es decir, sería una obra que deslumbraría en su momento, ¿no? Está la zona inferior realizada por Alonso Vázquez y la zona superior por Juan de Uceda. Alonso Vázquez se marcha a México en 1603, deja inconcluso la zona superior que la acaba Uceda. Esta es la estética que va a ver Velázquez en su entorno, esa antigua que hemos dicho que era heredera un poco del mundo hispano-flamenco, y esta otra que son pinturas muy diversas, ¿no? Aquí traigo un cuadro que está completo en el centro, que son las postrimerías de San Isidoro. Bien, igual que los otros pintores tenían un dibujo muy marcado, y en este caso Ruelas viene, es un sacerdote ya de origen flamenco, educado desde el punto de vista artístico en Venecia, y pasa por Sevilla y en 1604 pinta nada más ni nada menos que el retablo principal de la casa profesa de los jesuitas, posiblemente uno de los encargos más ansiados y más anhelados, igual que esta gran pintura, no se puede tener 6 metros de altura, en el que Ruelas está reflejando una manera muy distinta de entender la pintura, por esa preeminencia del color sobre el dibujo, pero a su vez la impregna de naturalismo, o sea, incorpora retratos del natural a la pintura, en escenas que son de carácter religioso. Pero no solo esa va a ser la novedad de Ruelas, sino también va a ser el discurso de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco es el suegro de Velázquez, no sabemos si fue fruto del accidente o de la intención, que a lo mejor vio que era un buen partido y forzó la situación. Bien, Francisco Pacheco, aparte, ya digo, de maestro de Velázquez,
de esos lazos familiares como suegro, fue un teórico del arte, fue el gran teórico del arte de todo el ámbito español del Siglo de Oro. Francisco Pacheco, primero, estaba muy bien emparentado, siendo de Sanlúcar de Barrameda, se traslada joven a Sevilla porque su tío, con el mismo nombre, era un canónigo de la Catedral de Sevilla, muy ilustrado y muy relacionado con todo ese mundo del humanismo cristiano del que antes habíamos hablado. O sea, tiene muy buenos contactos, tiene muy buena formación y fruto de eso, de esa situación también, va a ser encargado por el arzobispado de Sevilla como veedor de imágenes. ¿Qué significa este puesto, esta responsabilidad? Pues como el Concilio de Trento dice o habla de la utilidad de la imagen como medio de comunicación entre el hombre y Dios, tiene que haber alguien puesto por el arzobispado para que garantice que las imágenes que están en los templos o en las distintas iglesias sigan o cumplan un mínimo de decoro, un mínimo, es decir, que siga la veracidad de lo que narra la Sagrada Escritura, que no se invente nada, que sea, en fin, que sirva para ese cometido. Entonces, de eso el responsable es nombrado Francisco Pacheco. Va a ser, por tanto, una persona con mucho peso en la cultura, con mucho peso en el ámbito de la consideración del papel de la imagen religiosa y de todo lo que se va... bueno, hoy en día pues vemos cuando una imagen, el escultor termina una talla y la sube un paso, ¿no? La expectación que se crea, bueno, pues también en ese momento se crearía una expectación cuando hay una nueva interpretación de una imagen religiosa, ¿no? Porque se estaban estableciendo los límites de la utilidad y del aspecto formal también de las imágenes, ¿no? Es decir, que él estaba un poco en el centro de ese mundo de las imágenes. Pero también Francisco Pacheco realiza, después de Alonso Vázquez, pero después son 2 años, un techo en las pinturas, para un techo para la Casa de Pilato, es decir, para el Duque de Alcalá, que era otro de los grandes centros culturales de la Sevilla del momento. Le podríamos llamar tertulia, le podríamos llamar, bueno, es decir, Jonathan Brown lo denominó celda de oro, ¿no? De la cultura, donde se reunían los más exquisitos, se hablaban en latín, hacían torneos poéticos, es decir, promovían la improvisación de poesía, ¿no? lanzándose poesía unos a otros, lanzando, en fin, pullas, ¿no? Pero en forma de poesía latina, es decir, tendrían que tener una buena formación. Y aquí le ha dado un ataque a este mando. Vale. Pero Pacheco es muy importante como tratadista. Ya lo hemos dicho, su tratado tenía una primera parte que hablaba de la historia de la pintura. Es decir, redacta una historia de la pintura en la que desde la pintura actual la lleva a sus cimientos que están en la pintura griega, en Teuxis, en la pintura romana, etcétera, etcétera. Es decir, mira al mundo clásico, pero también mira al Renacimiento italiano. Conoce perfectamente a Leonardo da Vinci, conoce los tratados de León Battista Alberti, conoce a la obra de Durero. Lógicamente no eran imágenes como hoy en día las conocemos, pero sí eran grabados o incluso era consecuencia de una visita obligada a la corte. Pacheco estuvo en la corte, vio la pintura del Greco, conoció seguramente las colecciones reales o parte de las colecciones reales y tenía ese bagaje. No llegó a ir a Roma, aunque se lo propuso, pero sí lo tenía. Y él cultivó un lenguaje formal muy peculiar, un tanto extraño, ¿no? Lo vemos, a la izquierda hay un dibujo de Pacheco que es un torso de una escultura. En el centro vemos una figura, una imagen de la Inmaculada y debajo de ella está el retrato de uno de los impulsores de la devoción y de los que se propusieron que fuera
erigido como dogma Miguel del Cid. Y a la derecha vemos un cuadro que estaba en un convento sevillano sobre el juicio final, donde se ve un pintor, en cierto modo, retardatario y torpón, quizá salvando el retrato de Miguel del Cid, pero muy rígido, con un predominio absoluto del dibujo sobre el color. Y bueno, así es como pintaba, ¿no? Pero ¿cómo dibujaba? Pues aquí vemos una de sus obras, ese libro de descripción de verdaderos retratos. Eso es un fruto de su formación, de su cultura, como fue recogiendo, al modo que ya se había hecho en Italia, dibujos normalmente tomados del natural, o de algún grabado o de algún retrato, pero con una referencia del natural muy clara. Bueno, el dibujo lo hace lógicamente al cabo de los años, pero hay una fecha debajo del frontispicio que pone 1599. Bueno, posiblemente lo terminaría más tarde. Es un libro, bueno, es una joya, ¿no?, de la edición y del dibujo sobre todo, ¿no? Hay dibujos de contemporáneos, dibujos de poetas que precedieron de artistas, de predicadores. Fijaos cómo están con una corona de laurel, al modo del mundo clásico, y sobre todo se ve, bueno, ahí abajo en el centro, Pedro de Campaña, el autor de esos grupos de retratos que hemos visto, y vemos la habilidad y la capacidad que tenía Francisco Pacheco para el dibujo. No así para la pintura, pero como para el dibujo fue excepcional. Interesa señalar es el valor que da Pacheco al dibujo como fundamento de la pintura. Fijaos aquí cómo el propio Pacheco, partiendo de un retrato a lápiz tomado del natural, introduce el personaje. Vemos esos dos personajes que son Miguel del Cid a la derecha y Hernando de Mata a la izquierda, como modificando en los dos casos la orientación, los invierte, van a pasar a formar parte de dos pinturas, en este caso del propio Pacheco. Hay quien dice que ese retrato de Miguel del Cid lo han atribuido a Velázquez incluso, ¿no?, por el naturalismo que no se encuentra en el resto de la pintura de Pacheco. Y en este caso, el retrato que podemos ver, que también es un personaje, en este caso Hernando de Mata, delante de la Inmaculada Concepción, que es el mismo tema que el otro, es un agustino, pero el cuadro está realizado por Roelas. O sea, es una fórmula que posiblemente la inicie Roelas, pero que Pacheco la continúa y la practica en varias ocasiones. Esa reunión de esos dos ámbitos, el ámbito de lo real, de lo inmediato, de lo natural del personaje, y luego la unión con lo trascendente. ¿Qué sucede con Velázquez? Un joven Velázquez que ha estado 5 años en el taller de Francisco Pacheco. Pacheco posiblemente fue elegido por ser conocido de la familia. Pacheco vivía en la calle Amor de Dios y la familia de Velázquez vivía en San Vicente, a tiro de piedra. Pacheco era una persona conocida y entre la casa de Francisco Pacheco y la casa de los Velázquez estaba el Colegio de San Hermenegildo. Era el mejor colegio posiblemente de España, levantado por los jesuitas en 1580, que era lo que hoy podemos llamar un colegio concertado. Es decir, lo fundan los jesuitas, pero el ayuntamiento le concede una ayuda al colegio para que cualquier niño pueda ir a estudiar a ese colegio los rudimentos de la enseñanza, gramática, un leve conocimiento de poesía, incluso latín y alguna lengua extranjera como italiano. Velázquez estuvo un par de años yendo a esa escuela y rápidamente sus padres se lo llevaron a trabajar como aprendiz con Pacheco.
¿Qué suponía ser el aprendiz de Pacheco? Bueno, estamos en una estructura medieval, que son la de los gremios, que se dividía, como sabemos, en maestros, oficiales y aprendices. El maestro pasaba su examen y tenía plena capacidad, en fin, los autónomos. Era un autónomo con todas las de la ley. Es decir, podía contratar trabajo, podía contratar a personas, era susceptible de que debía pagar impuestos, lo podía meter en la cárcel, en fin, había quien era más valiente y su taller alojaba a más personas, y los había que no querían saber nada de nadie y trabajaban solos prácticamente. Pacheco no tuvo muchos alumnos, muchos aprendices, sino se conocen dos o tres, sobresalen lógicamente Velázquez y Alonso Cano. Y estos niños, porque estuvieron 5 años, desde 1600, el contrato está firmado en 1611, pero con efecto retroactivo de 1 año. Es decir, Velázquez estuvo de 1610 a 1615 en el taller de Francisco Pacheco. ¿Qué era un aprendiz o a qué se obligaba el maestro respecto al aprendiz? Se obligaba a darle alojamiento, porque bueno, tenían la suerte de Velázquez de vivir a 3 calles, pero es que Zurbarán vivía en Fuente de Cantos y se vino a Sevilla y tenía que estar alojado con su maestro en Sevilla. El maestro se obligaba a alimentarlo, a cuidar en caso de enfermedad no larga, o sea, menos de 15 días, a darle, ya digo, alimento, vestido, etcétera, ¿no? Y a enseñarle el oficio sin ocultarle ningún secreto. Es decir, tenía que enseñarle absolutamente todo lo que el maestro sabía. Y eso es lo que hizo Pacheco con Velázquez. Pero qué distinto pinta este joven Velázquez de lo que hacía Pacheco. ¿Qué ocurre? Claro, Pacheco le había dicho a Velázquez lo interesante que era el mundo clásico. Pacheco le había hecho dibujar a Velázquez del natural a figuras riendo, llorando, guardando, en distintos tipos de expresión. Le había enseñado lo importante que era tener una buena cultura. Lo había acompañado a esas tertulias donde se recitaban poesías, donde se hablaba en latín, y bueno, con lo cual configuran el carácter de un artista que es... y quizá lo más importante de todo, le inculca ese rasgo tan importante que es la dignidad de la pintura. Es decir, Velázquez sigue a Pacheco. Que Pacheco está escribiendo sobre la importancia de que un pintor no era un artesano, un pintor, consecuencia de toda la historia, de todos esos recetarios que también incluyen el Tratado de Pacheco. El pintor era una persona a tener en cuenta, que tenía una dignidad no reconocida. Es una cuestión que en Italia ya se ha conquistado, pero que aquí la ha reclamado el Greco, aquí lo ha reclamado Francisco Pacheco y lo reclama Velázquez hasta su muerte. Es decir, ese otro rasgo de la dignidad del artista y de la dignidad de la pintura, eso es, digamos, fundamental en la producción de Velázquez y lo vemos. Bien, estas son posiblemente las pinturas más tempranas de toda la producción de Velázquez. Una de temática religiosa y otra, una pintura de costumbres, digamos, pero que en definitiva está reflejando eso que recoge Pacheco en el libro de la pintura cuando habla de su yerno. Le enseño a pintar del natural a un aldeanillo, ahora llorando, ahora riendo. Entonces es un tema que no tiene ninguna trascendencia, esos temas de bodegón, de escenas de taberna, que tenía también una tradición sobre todo flamenca, ¿no? Y que Velázquez, claro, ha visto las mejores colecciones de pintura de la ciudad y ha visto esas pinturas flamencas que recogían esas escenas de taberna. Y a la vez utiliza esos mismos personajes del natural para pintar este tema, ¿no?, de la Virgen, de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen
con San Joaquín. Una pintura, la anterior muy bien conocida. Esta es un reciente descubrimiento que estaba en un museo en la Universidad de Yale, ¿no? Que se ha limpiado, se ha estudiado, se le han hecho radiografías y, aunque hay detractores, pero debe responder al pincel, ¿no?, de un joven Velázquez, o en el taller, o posiblemente recién salido del taller. Otra pintura muy temprana, en este caso a la izquierda, está en Budapest, otra escena de taberna, una escena de taberna sin más, en el que hay dos personajes y una tabernera en medio sirviendo vino. Es como un catálogo también, o un desafío, ¿no?, tengo que pintar líquido, tengo que pintar alimentos, metal, sombra, blancos, etcétera, ¿no? Hay mucho de ejercicio, ¿no?, para aprender y a la vez demostrar. Y fijaos cómo se ve muy bien cómo repite el personaje. Está pintando retratos del natural y es un ejercicio en el que, para soltar el pincel, para ir desarrollándose como pintor. Pero no solo da importancia a los personajes, sino que va a dar también una gran importancia a las calidades de los objetos, ¿no? Tiene un bodegón, además, muy... no es un tanto audaz, ¿no? Esos cacharros puestos del revés no eran esos bodegones equilibrados, tranquilos, ¿no?, con grandes o elementos ricos, ¿no?, sino Velázquez ya está desvelando desde muy joven ese otro modo de ver la naturaleza y ese otro modo de ver también la persona. O sea, como son dos personajes anónimos que tienen prácticamente el mismo interés que esos cacharros que están encima de la mesa, parece, secándose, ¿no?, después de fregarlo, ¿no? La mesa, es decir, es una inmediatez que está completamente ausente en su maestro, en su suegro, en Francisco Pacheco, pero que él la está captando de una manera absolutamente novedosa, ¿no? Bien, dentro de este mundo del bodegón, de esos personajes populares, destaca sin duda este cuadro, ¿no? La vieja friendo huevos de la National Gallery de Escocia, de Edimburgo. Bien, claro, lo que se ve ahí, bueno, se puede explicar que era lo cotidiano, ¿no? Pues la bolsa de palma en la pared, con el paño, con, bueno, en fin, el horno, ¿no?, con los huevos, el melón de invierno, toda esa cerámica. Y en el fondo vemos a dos personajes que prácticamente no cruzan la mirada, es decir, que son dos personajes individuales, abstractos, que no participan del mismo espacio, ¿no?, pero no hay una unidad emocional, no hay una unidad narrativa siquiera, ¿no? Están entre esos cacharros sin más, ¿no? O sea, da la impresión que Velázquez quiere saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega su maestría, y por eso se desafía a sí mismo con esa variedad de materiales, ¿no? Y sin duda el cuadro, que además él se lo lleva a Madrid, cuando lo llaman para intentar ir a pintar al rey, se lleva este aguador, el aguador de Sevilla, ¿no?, que en definitiva es lo mismo, o sea, es una demostración de hasta dónde llega su pintura. Es enigmático porque, claro, los personajes no tienen nada que hablar entre ellos, ¿no? Uno mira para un lado, el otro mira para el otro, y el otro de frente. Podemos pensar que son las tres edades, pero no, yo creo que simplemente es una demostración de hasta dónde puede llegar a pintar, ¿no? Y por eso el agua que sale del barro, ¿no?, del potijo ese que respira esos elementos, ¿no?, cómo se amontonan uno encima de otro. En fin, está deseando que reconozcamos y que nos asombremos de la calidad de su pintura. El agua, ¿no?, el vaso, ¿no?, con el higo. Bien, en ese mismo, llamémosle género de bodegón con una persona, está esta esclava, ¿no?, esta mulata, con casi los mismos cacharros. Estamos viendo
el bolso de palma de la vieja haciendo huevos. Estamos viendo los mismos platos, la misma jarra, o sea, es un ejercicio de estudio. Y en este caso pues introduce ese personaje, esa mulata, que parece que está haciendo ahí una tarea doméstica, pero sigue siendo ese ejercicio, ¿no? Como ese deschado, ¿no?, que hacían las niñas. Pues, de la costura, ver hasta dónde, lo bien que cosían, ¿no? Pues, algo parecido puede ser esta pintura. Pero claro, la pintura tenía una consideración, no estaba igual de vista una pintura de carácter religioso que una pintura de bodegón, porque iban en distinto lugar, tenían distinta valoración, su finalidad era diferente. Pero vemos cómo Velázquez, prácticamente con el mismo tema, cómo cambia radicalmente. Dentro, cuando escribe su suegro, El arte de la pintura, crea una gran diferencia entre la temática más básica, que es el bodegón, que simplemente es un ejercicio, ¿no?, para pintar de la pintura religiosa. Velázquez llega, sin salirse de ese tema de bodegón con figura, a transformar esa escena doméstica en una escena de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, ¿no? Cristo en casa de Marta y María. Vemos la pintura debajo de la National Gallery de Londres, en el que efectivamente Cristo riñe a Marta, ¿no?, porque Marta se queja de que María está ahí sin hacer nada, mientras que ella está llevando para adelante todo lo de la casa y tal. Y entonces ahí está la vieja, que parece que está regañando a esa que podría ser Marta, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero delante de ese magnífico bodegón de pescado, etcétera. Ha transformado un bodegón en una pintura religiosa, dotándola de una dignidad que antes no tenía, con ese sencillo método, que es un recurso flamenco también, donde una ventana entra a formar parte de la narrativa y de la escena. Exactamente igual, en la parte de arriba vemos a la mulata de nuevo, pero detrás de ella también se está abriendo una ventana con una escena que es la cena de Maús, Cristo reconocido por los discípulos al partir el pan. Cómo ha transformado de categoría una escena muy similar por el simple hecho de incorporar esos elementos. Bien, aquí traigo un bodegón más o menos conocido, que se publicó en los años 50, que se atribuía a Velázquez, vuelve al comercio no hace muchos años y también se vuelve a atribuir a Velázquez, porque no es Velázquez, no es Velázquez. Entonces, ahí cuando dice uno no es Velázquez, porque uno respira, ¿no? Dice, menos mal, ahí algo no encaja. O sea, está muy bien pintado, recoge elementos similares también del entorno sevillano, participa de un tipo de iluminación, pero es Zurbarán. Zurbarán bastante desconocido, que tiene además una pareja que sí está firmada. Pero bueno, se ha desvelado esa hipótesis, ¿no?, que lleva muchas décadas ya dando vueltas, que sería un Velázquez sevillano. No lo es, ¿no? Velázquez pintaba bodegones con figuras, bodegones con otro tratamiento. Pinturas religiosas. Primero hemos visto esa pintura muy temprana, ¿no?, de esa Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, pero hay otras pinturas del periodo sevillano, que es lo que estamos viendo. Hemos visto los bodegones con figuras, y ahora vamos a ver el otro gran tema que practica Velázquez en su etapa, no ya de aprendiz, sino una vez que se examina. O sea, Velázquez termina el periodo de aprendizaje y muy joven consigue pasar el examen que el gremio impone a cualquiera que quiera ejercer el oficio de pintor. Tiene que pasar un examen práctico y teórico, como los coches, pero todo a la vez. Lo ponen allí a pintar, le hacen preguntas y con tres maestros enchufe tenía, porque como Pacheco mandaba mucho, Pacheco estaba en el examen y también estaba Juan de Uceda, que es el pintor que hemos visto. Es decir, lo tenía fácil, no obstante,
no hay que quitarle mérito al joven Velázquez porque el chiquillo valía, ¿no? Bien, esta imposición de la casulla de San Ildefonso que también ofrece un nuevo modo de ver ese tema, ¿no? Un cuadro muy castigado, porque estuvo a la intemperie, ¿no? Ya con el paso del tiempo ya se dieron cuenta, era demasiado tarde, ¿no? El ayuntamiento lo adquiere en los años, bueno, lo adquiere el ministerio para el ayuntamiento en los años 70, ¿no? Del pasado siglo. Ahí va esto también. Vale. Este es un cuadro también de un Velázquez muy joven, que San Pedro en lágrimas, que es un cuadro que también salió muy pronto de Sevilla. O sea, de los bodegones que hemos visto, ninguno permanece en la ciudad. La mayor parte, si no todos, están fuera de España. Y de esta pintura religiosa de esos años sevillanos han vuelto, afortunadamente muchos han vuelto, y el único que no ha salido es la casulla, la imposición de la casulla de San Ildefonso. Bien, este San Pedro, pues vemos primero la importancia del dibujo, cómo modela la figura, pero lo que está modelando realmente la figura, más que el dibujo, es la luz, las luces y las sombras, ¿no? Bien, sin perderle el rigor del dibujo, o sea, cómo continúa, cómo sus pinceladas son muy finas, cómo hay un gran contraste de contraluz y sobre todo ese aspecto del retrato, ¿no? O sea, seguro que Velázquez tuvo aquí un modelo muy cercano en el que le hace también escoger una cierta expresión. Los colores son los indicados para la representación de San Pedro, ese tono azulado y el amarillo, y luego hay un fondo oscuro que indica ese apartamiento, y un pequeño fragmento de cielo y paisaje. Estos son los tres, hay quizás un cuarto, pero no seguro, apóstoles que sobreviven, que se han conservado de una serie de todos los apóstoles que hizo para el monasterio de la Cartuja, de Sevilla. Volvemos a ver exactamente lo mismo. Velázquez pinta del natural, es una pintura que tiene es decir, sigue el naturalismo frente al manierismo de su maestro. Tiene al natural su primera fuente de información, él capta las cosas tal como las ve el ojo, ¿no? Y ya más adelante nos mostrará lo que quiere que captemos, ¿no? El pintor llega, y ese es el genio, ¿no?, que consigue. Velázquez, o sea, él pinta para nuestra mente más que para nuestros ojos, ¿no? Las cosas parecen lo que él quiere que nos parezcan. Bien, pues todavía estamos en un ámbito más temprano, ¿no? Pero, esta reincidencia en ese naturalismo, en esa cercanía a los modelos, es una constante. Qué diferente es esta joven inmaculada que pinta, pues poco después de aprobar el examen, ¿no?, de las que pintó su maestro Francisco Pacheco. Y a pesar de esa diferencia sigue exactamente el mismo modelo iconográfico, tanto en colores de la indumentaria, en colores de los fondos, la posición de la luna, pero completamente diferente. En este caso, una pareja de cuadros también que están en la National Gallery de Londres, que fueron vendidas a un cónsul inglés, esa pareja de una Inmaculada y un San Juan. Era frecuente San Juan, que describe en el Apocalipsis la Inmaculada, la prefiguración de la Virgen, y luego la representación de esa Inmaculada como una niña, ¿no?, igual que en el anterior. Bien, y este es un San Juan, esta vez no es San Juan Evangelista, sino San Juan Bautista, ¿no?, pintado quizá, también lanzó la hipótesis que pudiera ser un autorretrato del joven Velázquez. Pero, claro, qué sorpresa, ¿no?, sería para el público sevillano ver la pintura de este joven, ¿no? Qué estilo más diferente a lo que se venía haciendo, qué valentía para pintar con esa crudeza la realidad, los personajes, la Virgen, los santos.
De hecho, este cuadro que pintó para los jesuitas es una familia, posiblemente su familia. Ahí aparecen, parece ser que él es el personaje arrodillado, ya veremos el parecido. Esa madre con el niño se parece bastante a esa Inmaculada que hemos visto antes y que veremos después otra vez. Y esta niña, que se descubrió hace muy pocos años, unos 4 o 5 años, como a la izquierda un retrato infantil. La limpieza del lienzo llevó a que se vieran esas estrellas en torno a la cabeza de la niña, ¿no? Con esa expresión tan concreta, tan personal, de pues una niña, ¿no? Posiblemente fuera o su hija o alguien muy cercano. Y cómo transgrede, ¿no? O sea, una imagen sagrada que sea su propia hija, una Inmaculada tan niña, que apenas tiene 5 años o 6 años. Bien, aquí vamos a ver, ¿no? Pues eso, cómo los personajes se repiten. El personaje, el que está detrás, en el centro de la composición, a la izquierda, es este mismo personaje que pintara años antes. Hemos dicho, bueno, ya hemos visto este personaje repetido y parece que puede ser el mismo personaje, ya un par de años antes o algunos años antes, y la que es su mujer, posiblemente o seguramente Juana, es la que sostiene al niño. Y él puede ser el que está más cerca, ¿no? del niño. En este caso sería una niña, ¿no? Realmente. O sea, cómo introduce lo inmediato, lo familiar, cómo lo sacraliza, y cómo esos niños de su entorno o esa familia, ese parentesco, ¿no? Pues, cómo lo atrae, ¿no? Hacia una pintura sacra, ¿no? Velázquez pintó de manera reiterativa a lo largo de su vida esas personas de su entorno. Aquí pues, está esa niña de la National Gallery de Londres que tiene esas facciones, es que tiene la misma nariz que su padre, diríamos, ¿no? Uno ve la nariz de Velázquez en los autorretratos, en las meninas, y tal. Bueno, pues es muy parecido y posiblemente sea el mismo personaje, ya pintado años más tarde, de esa mujer cosiendo de la National Gallery de Washington, ¿no? Bien, no cabe duda que Velázquez, joven, estuvo muy capacitado para el retrato, ¿no? Estos dos de la derecha, bueno, están en el Museo del Prado, su autorretrato, pintado pues, seguramente en esos mismos años, si no estaba todavía. Bueno, vamos a ver, posiblemente no estuviera ya en Sevilla, pero eran años cercanos, ¿no? Y en el centro el retrato de Pacheco, que sí pintó seguro en Sevilla. Esta es también una demostración de la capacidad de Velázquez para el retrato, ¿no? El 1623 es el año que señala la frontera entre el uso de la lechuguilla, que lleva Francisco Pacheco en el centro de la imagen, y el de la gola plana, que lleva Velázquez a la derecha. O sea, los reyes constantemente emitían ordenanzas para aplacar el lujo en la vestimenta, ¿no? En época de Felipe III, pues bueno, era un escándalo, ¿no? Iban por la calle, o no irían por la calle siquiera, ¿no? Era una demostración de riqueza, ¿no? Entonces, de ahí se impone el vestido oscuro, esos cuellos ya completamente planos. Bien, y a la izquierda, Luis de Góngora, ese magnífico retrato. Fijaos que hay una economía de colorido, hay una fórmula muy similar de unos a otros, ¿no? Magnífico dibujo. Más cuidado, en el caso de Góngora, prácticamente modela con una pincelada plana, casi parece espátula, ¿no? Son pequeños planos que configuran el rostro de Góngora. Bien, aquí una pintura que también es muy poco de Pacheco, ¿no? No es Velázquez, pero ahí vemos a un Pacheco, dejar un poco su manierismo y acercándose a lo que está viendo
no sé si humillado u orgulloso, pero claro, su alumno pues estaba muy por delante de lo que él conseguía hacer, ¿no? Y en este son dos cuadros o dos pinturas que demuestran algo de lo que hasta ahora pues no se había hablado, ¿no? O al menos concluido nada cierto, ¿no? Que es la colaboración entre Pacheco y Velázquez, ¿no? Efectivamente habían coincidido, habían colaborado mucho, pero pintaban de manera muy diferente, ¿no? Pero queda ahí esa misión del maestro, ¿no? Donde dice que revelarás todos los secretos de tu arte a tu alumno, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cuáles pueden ser esos secretos, esos recursos, ¿no? Ocultos del arte de Pacheco que supo y que fue muy importante, ¿no? Que supo trasladarle a Velázquez, ¿no? Estas son unas magníficas pinturas, ¿no? De Pacheco, o atribuidas a Pacheco, de Santa Justa y Rufina. Vemos un dibujo muy cuidado. Bueno, hay algo también que lo puede acercar a Velázquez, ¿no? En esa atracción por los materiales, ¿no? Eso es, por los cacharros, etcétera, ¿no? Bien, y aquí vemos también cómo hay un cierto parecido entre la Santa Justa y la Inmaculada. Y hay un cuadro que no he traído, que es un retrato de perfil que lo vemos a la derecha, ¿no? Que está en el Museo Lázaro Galdiano. Ese retrato efectivamente también tiene un retrato de Velázquez a la derecha, y a la izquierda está la pintura de Pacheco. Y vemos que hay efectivamente algo más que parecido, ¿no? En el centro de la imagen están superpuestas, transparentes, las dos imágenes. Es decir, están utilizando una plantilla en común. Claro, era frecuente el uso de las plantillas. No era algo que un pintor, igual que un escultor hoy día, pues tampoco va diciendo cuáles son sus trucos, sobre todo cuando sus trucos son para acortar caminos, ¿no? Para resumir, para facilitar el trabajo. Pues mira por dónde. Vemos cómo de una misma plantilla van a salir retrato de joven de Lázaro Galdiano y esa Santa Rufina de Francisco Pacheco. La primera de Velázquez y la segunda de Pacheco, pero es que cuando superponemos estas dos imágenes pasa exactamente lo mismo. O sea, hay un uso de una única imagen que es compartida en esta Inmaculada, que es posiblemente Juana, la mujer de Velázquez, y esta Santa, que han compartido el mismo dibujo, ¿no? Bien. Y lo mismo ocurre con estas dos versiones de Sor Jerónima de la Fuente, esta monja sevillana que se fue a Filipinas y dejó estos dos retratos, ¿no? Velázquez hizo dos retratos. Haría posar dos veces a la pobre señora, ya que quería irse a Filipinas para morir allí porque ya era mayor. No iba a estar, y además con el carácter que debía tener, ¿no? A la luz de la expresión de su rostro. No, la verdad es que utilizó una plantilla. Esta es una cuestión que se está estudiando en el Museo del Prado y que, bueno, a mí me ha llamado la atención esta parte, ¿no? De Pacheco Velázquez, pero se está revelando que detrás de la producción de Velázquez hay, sobre todo en los retratos, hay un uso muy común de este asunto, ¿no? Bien, claro, es importante, y una parte muy importante del aprendizaje, el uso de todo el recetario. Y el recetario, claro, para saber cómo se está pintando, pues hay que analizar los tejidos. Pacheco inició pues ese uso del tejido con ese dibujo, ¿no? En forma de mantelillo. Hay una foto superpuesta al relieve de la tela, ¿no? Eran telas de un formato bastante amplio, con ese relieve
que se utilizaban habitualmente para manteles, pero también como soporte de las pinturas. Vemos aquí a la izquierda una radiografía del retrato de la Inmaculada. Fíjate qué contradicción, ¿no? Retrato de la Inmaculada Niña. O sea, el retrato de niña como Inmaculada, donde se ve un dibujo muy preciso, un dibujo muy perfilado, donde se ve que está retratando, que es digamos, la manera de utilizar, de forzar el pincel para que haya relación con el parecido. Y vemos a la derecha el esquema de cómo se construían esas telas, ¿no? Identificar la tela pues tiene su sentido, ¿no? Los mismos años, o la misma serie, y es algo que se está no iniciando porque ya lleva muchos años el análisis del uso de las telas, pero sí sacando fruto, ¿no? de toda esta parte técnica y análisis de las obras que son necesarias para completar, confirmar o rechazar esas teorías, ¿no? Bien, otro ejemplo muy claro del uso de la plantilla en Velázquez, ¿no? Cómo se conserva el dibujo, que es un retrato de Cristóbal Suárez de Rivera, que era un personaje cercano para ello, era el padrino de la mujer de Diego, es decir, el padrino de Juana, seguro amigo de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco lo retrata en un dibujo que se conserva fragmentario en la Academia de la Historia, pero que es un dibujo, si uno lo invierte, igual que hemos visto en la pintura, ¿no? Esa relación de dibujo invertido, posiblemente para poder hacer la plantilla y poder transformar el tamaño, ¿no? Con una cuadrícula. Bien. Entonces, el dibujo de Francisco Pacheco sirve de base para el cuadro, este retrato, un retrato funerario, un retrato póstumo de Cristóbal Suárez de Rivera, que iba colocado sobre su enterramiento en la iglesia de San Hermenegildo de Sevilla, ¿no? Bien, este es uno de los dibujos de ese libro de los retratos de Francisco Pacheco. Parece ser que es Martínez Montañés. Pero cuando vemos el cuadro también de Martín, el retrato que hace Velázquez a Martínez Montañés en 1634, es decir, no hace muchos años que está todavía Velázquez, o sea, que ha llegado Velázquez a la corte, ahora unos 10 años, y tampoco hace más años, ¿no?, que Francisco Pacheco retrató a Martínez Montañés, ¿no? Pero sí, también aquí me lío un poco yo con este. Ahí va. Si superponemos el retrato de 1634 sobre ese retrato del natural de Martínez Montañés, hecho pues, seguro muchos años antes, ¿no? Pues con ciertas variaciones, ¿no? Pues está más mofletudo, ¿no? Martínez Montañés, pero claro, ahí tuvo que haber un uso compartido de esas plantillas y de esos dibujos, ¿no? Lo mismo ocurrió con Felipe IV ya en Madrid, es decir, ya este retrato de Martínez Montañés es madrileño y, lógicamente, estos retratos de Felipe IV son madrileños, ¿no? Lo que se está comprobando es que, efectivamente, ese uso de plantilla lo lleva a la corte, lo lleva a su taller cuando realiza los retratos de Felipe IV, ya fuera en el rostro, que en este caso lo vemos muy evidente, o en algunos otros elementos, ¿no? En las manos. Bien, la posición de los pies cambia, ¿no? O cambian, pero determinados elementos, como manos, etcétera, son evidentes, ¿no? Velázquez tuvo un taller importante en Madrid. Una vez que llega, realiza, por influencia de este señor que está aquí, que es Fonseca, que es al parecer el primer retrato que hace en Madrid, porque tenía la promesa que por medio del conde duque le iban a conseguir que Velázquez retratara al rey, que ese era su propósito. Lo consiguió y además lo hicieron pintor real
en distintos, por medio de distintos oficios. O sea, fue pintor del rey, pero fue ujier de cámara, fue aposentador, y eso le daba derecho a pintar y a ir a Italia a por pinturas. Entonces, está muy presente su maestro, está muy presente su manera de entender la pintura por, digamos, aislándolo un poco del tiempo, hacerla más intemporal, por esa cercanía del natural, esa cercanía a la persona y esa transgresión, ese navegar con absoluta libertad por los temas de uno a otro, ¿no? Claro, cuando vemos esta pintura que hace a la vuelta de su primer viaje a Italia, en 1634, claro, ya viendo lo que hemos visto, esas figuras tomadas del natural, esas escenas de taberna y esa formación clásica, humanística, literaria, vemos cómo es posible que Velázquez llegara a esto, ¿no? A pesar de todavía su juventud, a pesar de no llevar mucho tiempo en la corte, como ese paso por Italia le posibilitó dar la vuelta, ¿no?, al tratamiento, al uso de la mitología y pintar estos borrachos que son personajes reales, personajes de su entorno o modelos. Bien, ese ojo nuevo, ¿no?, que tenía Velázquez, que era mucho más profundo de los que tenían sus contemporáneos en la corte, y que sin duda la clave estuvo en su educación, en su formación, en su manera novedosa de entender la pintura y de entender el arte. Y nada más. Muchas gracias. Sí. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eso no se sabe. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Y ahora? Definitivamente no hay problema. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, me siento haber sido tan pesado. No, para nada. Bueno, pues Molino de María, te damos las gracias por tu estupenda conferencia. A todos los asistentes también muchas gracias, y como es nuestra costumbre, a nuestros conferenciantes, a los que colaboran con nosotros, le damos un pequeñísimo obsequio de su paso por Molino de Marea. Bien, y bueno, no te dejamos ir hasta dentro de nada, volvemos a hablar contigo, estoy seguro. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.